Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? Y la que soporte, la que no aporte. Entonces que no estorbe, brillan aunque les incomode. Chico que es real, no se esconde, se siente en el aire aunque nadie lo nombre. Mirada que habla, no hace falta el enfoque, lo que es verdadero nunca se rompe. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Expediente París. No sabía cómo comenzar este video y jamás pensé hacer un Expediente París. Para los que no saben, hay un Expediente Manila, llamado así por las fans de la época. En el año 2016, BTS viajó a Filipinas donde tenían un concierto. Pudimos ver a Jimin y Jungkook distanciados y se evitaban. En el concierto fue más evidente. Esto duró alrededor de 2 semanas, hasta que subieron un video juntos con la celebración de Chuseok. El Expediente Manila es solo teorías porque nunca se supo qué pasó entre ambos, solo especulaciones, pero que estuvieron distanciados, era evidente. Ahora en el 2026, 10 años después, podemos observar la misma situación pero, ¿cómo decirlo?, no tan profunda como aquella vez, o tal vez, se debe a que ya están adultos, y en ese entonces eran 2 jóvenes experimentando su primera gran discusión. Te mostraré una cronología de los hechos para ver mejor todo lo que pasó y lo que está pasando. Creo que esto viene desde el penúltimo o último día en Alemania. Muchos dicen que tal vez la foto que subió Hobi camino a Bruselas pudo provocar algo, y la empresa pudo intervenir, pero lo dudo, porque en Bruselas los vimos bien, con sus pequeñas y coquetas interacciones en las sombras captadas por las fancams. Camino a Londres, vimos a Jimin y Jungkook salir abrazados, querían irse juntos en el auto, pero uno del staff le dijo a Jungkook que debía irse en otro auto. En Londres, el primer día de concierto, se sentaron juntos. Por la cara de Nam, nos dimos cuenta que al siguiente día no se sentarían uno al lado del otro y así fue. Aunque Jungkook y Jimin lo intentaron, no se pudo. Todo era normal hasta ahí. El sábado, 4 de julio, fueron a grabar un programa en el Palacio de Kensington. En ese momento no sabíamos. Después con las fotos de Hobi y Jin, pensamos que fue un paseo, pero no, era contenido. El programa se emitió este jueves pasado y vimos a Jimin y Jungkook con su química intacta, tal vez un poco más contenidos por el formato del programa. Estaban hermosos y relucientes. Después de ese programa, Jungkook, Hobi y Tae fueron a comer a un restaurante, donde una mesera que los vio, dijo que Jungkook era muy introvertido y se lo pasó en su celular. En la madrugada del domingo, 5 de julio, Jungkook subió unas historias en Instagram, donde había bebido whisky y comido ramen, mientras veía una película. Al finalizar el último concierto, salieron a comer los 7 al mismo restaurante que lo hizo Jungkook en 2019. Partieron rumbo a Alemania, y vimos a Jimin salir con Jin y Hobi, y después a Jimin salir con Hobi a recorrer una parte de Múnich, algo extraño, porque Jimin ha dicho que no le gusta salir. Por otro lado, Jungkook saliendo con Hobi y Tae a grabar challenge, etc. En los conciertos se veía todo normal, sus interacciones, y unas muy significativas. Ambos apuntando sus corazones y después tocan el corazón del otro y esta. Cuando Jungkook coquetea descaradamente cuando bebe el agua designada a Jimin, miren su rostro.
Pero tal vez algo pasó, no lo sé. Después de dejar Alemania, Tae publicó en Instagram, y claro, entre muchas fotos, un video y fotografías donde Jungkook y él, con varios del staff caminan en la madrugada por las calles de Múnich. ¿Qué día fue ese? Sería el último día en Alemania, tal vez, porque la caminata duró casi a la amanecida. Imposible que haya sido entre conciertos. La cara de Jungkook de pocos amigos acá, en esta fotografía que compartió también Tae, donde Jungkook sale viendo su teléfono, su cara no era muy feliz. Esta foto corresponde a una reunión de amigos, en el cual estaban Nam, Suga, Hobi, Tae y Jungkook. Ese día de la publicación de Tae en Instagram, ocurrió algo insólito. La cuenta de BTS en X siguió al parecer accidentalmente a una anti de Jimin y Taekoker. Obviamente, cuando se dieron cuenta, muy rápido la dejaron de seguir. Mi teoría: alguien de la empresa estaba viendo cómo estaban reaccionando las Taekokers a la publicación de Tae, y la siguió accidentalmente porque con la nueva actualización de X, cuando das a guardar una fotografía, inmediatamente te da el botón de seguir, así que probablemente algo guardó esa persona que estaba en la cuenta de BTS. Raro, ¿no? Y lo peor es que no hay responsables, ni siquiera una disculpa, pero este hecho solo confirma que la empresa quiere generar ruido utilizando al chip inexistente. Jungkook ese día publicó historias en Instagram, una foto con Jin y el video junto a Tae de amanecida, recordar que andaban con staff. 영상인데? 아유, 진짜 라면. Cabe recalcar que ninguna imagen o fotografía de Tae y Jungkook es romántica ni mucho menos, son actividades normales entre compañeros o amigos. Estas fotos que compartió Jin son shipeables, más que todas las imágenes que hemos visto de Tae con Jungkook, pero sabemos que en esa secta, si Jungkook y Tae respiran el mismo aire ya es amor real. Y otra cosa, lo he dicho muchas veces, Tae y Jungkook son compañeros de trabajo y amigos, eso lo deben aceptar, porque si no es así, seguirán tirándole hate a Jungkook, cuando su relación de amistad es solo eso, amistad. La historia que subió Jungkook parecía más un comercial del nuevo ramen sacado por la empresa. Cuando se marchaban de Alemania, Jungkook, Hobi y Tae subieron un video challenge, despidiéndose de ese lugar. Las primeras imágenes que pudimos ver de Jungkook en París cuando iba camino al gimnasio junto a Tae y Hobi. Decir que Hobi y Tae se fueron en el mismo auto y de vuelta al hotel también. Cuando vi el video de Jungkook yendo y marchándose del gimnasio, noté en su rostro molestia, algo tenía, estaba enojado, al parecer. Pensé que quizás no quería ir o tal vez las cámaras que lo grababan lo molestó, pero Jungkook siempre es amable, aunque sea en extremas situaciones, pero pensé, tal vez se enojó por primera vez ante el acecho de los fans. De Jimin no se sabía nada, ni una imagen. El día 14, en el día de la Bastilla en Francia, Jungkook sube un video de los fuegos artificiales en la Torre Eiffel con la canción Tree of Life de Park Ji-yoon. No sabemos si Jimin estaba ahí o no, porque no hay rastros de él en esos momentos. Pero 2 días después vemos a Jungkook ir a un restaurante y también se notaba enojado. Nuevamente se habló del acoso de la fans y paparazzis, que fue horrible, pero aún así, han vivido eso, en New York cuando fueron de promoción, y Jungkook no se le veía esa cara. Creo que para mí, en estos casi 6 años, primera vez que lo veo así de molesto. Después en la tarde, los 7 miembros van a la Torre Eiffel, es el primer avistamiento público, aparentemente de Jimin. Recordar que Tae y Kakas pagaron o quisieron pagar a acosadores para saber su paradero. En la Torre Eiffel, pudimos ver estas interacciones de Jimin y Jungkook, esta en particular, Jungkook grabando con el celular de Jimin, y se lo pasó sin verlo. Muchos especularon que Jungkook le estaba revisando el celular a Jimin y encontró algo que no le gustó. Como pueden pensar eso, ninguna relación es sana cuando se revisa el celular de otra persona, y algo más lógico. ¿Cómo creen ustedes que Jungkook va a revisar el celular de Jimin delante de muchas personas grabándolos? Con la actualización de Tae, vimos una foto de Jungkook que estaba grabando el video que subió después en Instagram. No sé si es el mismo celular de Jimin, si no grabó el video ahí, tal vez Jimin le pidió grabar o fotografiar algo, pero dentro de todo vimos interacciones normales. Fue una salida programada, seguramente. Veremos un episodio de eso prontamente. Después de eso,
Jungkook fue a jugar bolos con Nam, y vemos nuevamente esa actitud de Jungkook, molesto. Jungkook subió un video que grabó desde la Torre Eiffel con la canción Midnight Love, de la cantante Girl in the Red. Muchos pensaron que pudo dedicársela a Jimin, que por cierto le dio me gusta a esa publicación. Pero yo creo que no, porque si ves la letra, es una canción fuerte, donde la persona se siente usada. Esta es mi opinión, creo que esas canciones, como lo comenté, son solo gustos musicales, nada más. No todas las canciones están relacionadas con lo que él esté pasando en ese momento. Probablemente sea una canción que le gusta mucho a Jungkook y Jimin, y por eso él me gusta. Al otro día del concierto, en la prueba de sonido, Jimin y Jungkook estuvo cada uno por su lado, pero casi siempre es así. En los soundcheck no suelen compartir mucho. Creo que en Estados Unidos fue donde más compartieron. El primer día de concierto en París, se les pudo ver muy distanciados. Ellos tienen muy pocas interacciones programadas en el concierto, pero aún así, encuentran la manera de interactuar, la única interacción entre ambos. Se pudo capturar cuando se rieron. En esta parte bajo las mantas y en Dynamite. Pero después Jimin ignoró completamente a Jungkook, incluso cambiando de lugar. Esto fue muy evidente y una gran parte de las solos de Jimin celebraron esta acción e incluso burlándose de Jungkook y las jikukas de esto. En ese concierto pudimos ver que pasaba algo. Al día siguiente Jimin y Jungkook se fueron juntos en el auto. Se pudo ver que cargaron todo el equipaje. Se irían inmediatamente al aeropuerto para presentarse en el entretiempo de la final del mundial. En la prueba de sonido del segundo día de París, pudimos ver tanto en Jungkook como en Jimin los ojos hinchados. No hubo interacción, solo unas migajas. El día anterior Jimin dijo porque me relacionan siempre con futbolistas, y Jungkook al otro día aparece con una camisa de fútbol de Balenciaga. ¿Coincidencia? No sé. Se desarrolló el segundo concierto con las únicas interacciones en Dynamite. Mientras Jungkook jugó e interactuó con sus compañeros, este momento que las Taekookers han sacado de contexto, Jungkook se acerca a Tae para decirle algo, pero el ángulo que muestran hace parecer que lo besó en la cara, otras que le mordió la oreja, pero el ángulo frontal, se ve que Jungkook está muy lejos de la cara de Tae. No hubo beso ni mordida. Lo que le dijo Jungkook a Tae, al parecer no fue del agrado de Tae, que le respondió con una patada. Pero muchas jikukas están molestas con Jungkook por esto. Jungkook muy preocupado. Por cierto, deben entender, y lo vuelvo a repetir, son compañeros, amigos, todos se conocen hace más de 13 años, no son desconocidos. Pero les molesta solo las interacciones con Tae, porque tuvo con Nam y Jin. Mejor piensen que las fans tóxicas y ese culto tienen la culpa, no los chicos que interactúan. Jungkook está acostumbrado a acercarse a los chicos. Acá con Hobi estuvo muy cerca de su cara y de Jin también. Tanto Jimin y Jungkook interactúan con sus compañeros y ellos no son responsables por las conclusiones que las fans piensan y creen. Ojo ahí. En la parte final de ese último concierto en París, Jungkook dijo que estaba emocionado porque era su última fecha en Europa, y que pasó todo el concierto triste, porque no sabía cuándo los iba a volver a ver. Después cuando comenzaron a cantar Please, Jungkook explotó en llanto. Ellos quedaron entre medio de 3 compañeros. Jimin al ver eso, todo su cuerpo gira, pero Nam lo mira. Parecía que quería ir a consolar a Jungkook, pero no pudo. Muchas personas escuchan que la parte donde Jimin canta On My Knees, escucha no, My Man, le dejo a su criterio, porque yo no estoy segura. Después cuando cantan Into the Sun, Jimin sigue viendo a Jungkook. Al terminar el concierto, Jungkook es uno de los primeros en irse. Al otro día ya estaban en New York, acá en el ensayo cerca los dos, pero sin interacciones visibles.
En el show estuvieron ambos increíbles y acapararon la mayor atención, incluso en una subasta para reunir fondos contra la pobreza. La camiseta de Jimin ya alcanzó los $15,000, mientras que la chaqueta de Jungkook llegó a los $7,000. La camisa de Jimin superó el valor de la camiseta autografiada de Messi y fue noticia por todo el mundo. Increíble el impacto. En la trastienda después del show, se les pudo ver cerca uno del otro pero no interactuar, más allá de lo que era parte del show. Después Jungkook sube unas historias, entre esas, un video en un carro, sentado junto a Tae, donde Jimin estaba sentado en la parte de adelante, y esta foto, donde también se ve a Jimin en el fondo, tal vez fue a propósito, para grabar a Jimin. Después de ese evento, los 6 miembros van a cenar, pero Jimin no va, y lo vemos después junto a Suga, Jin, Nam y Jin, en el aeropuerto rumbo a Corea. Hobi y Jungkook se quedaron. Hobi viajó el 21 y Jungkook el 23 a Corea. Se dice que Jungkook tenía agenda probablemente Calvin Klein o Balenciaga. Sube una historia en el avión, escribiendo algo parecido a Dulce Hogar. Al llegar a Corea, sube otra historia escribiendo, hay mucha humedad jaja, con una canción que dejó a muchas fans preocupadas, porque la canción termina diciendo ojalá nunca hubiera nacido. Ojalá estuviera muerto. Ojalá alguien pudiera dispararme ahora. Ojalá no existiera. Nuevamente lo mismo, yo creo que es una canción desgarradora, de desamor, pero quiero creer que es solo un gusto musical. Él dijo que compartiría las canciones que le gustan. Después de toda la cronología desde Londres a New York, no sé si me salté algo, me disculpan si es así, les daré mi opinión al respecto. Yo creo que pasó algo entre ellos, y esto se venía arrastrando desde Alemania. Quizás Jimin tuvo otras cosas que hacer ahí o tal vez si es verdad que su padre lo fue a ver. Puede ser que no tuvieron tiempo de aclarar sus diferencias, por eso vimos compartir a Jungkook más con Hobi y Tae. Pero esto se profundizó más en París, muchos han culpado a Taemin, porque según que se encontraba en París, pero no. Taemin viajó a París el 15 de junio para K-Expo en Kigayo y llegó nuevamente a Corea el 20 de junio. La confusión fue porque Taemin actualizó en su Instagram con fotos en París, pero no era en el minuto, son las actualizaciones que hacen todos los idols después de cumplir su agenda. Así que dejemos afuera a Taemin de todo esto, por favor. Se han hecho 1000 teorías al respecto, una que ellos están fingiendo esto para que la empresa crea que están peleados. No sé cómo alguien puede creer semejante tontería, ellos están con el staff a toda hora, entonces ¿en qué momento se van a ver bien? Es imposible sostener una cosa así, por varios días. Otras dicen que no están peleados, y que es solo imaginación, se ve claramente que algo pasa. Las que han visto mis videos desde el comienzo, saben perfectamente que siempre he comentado que ellos están bien. Cuando algunas dicen que están disgustados, si no me equivoco esta es la primera vez en 6 años, que los sigo, que los veo así. Algunas decían que probablemente que porque estaban distanciados. Jimin se había sacado la cadena con cruces y había cambiado su micrófono de color plata al negro. Yo creo que no, Jimin en París vistió siempre de Dior, y llevaba sus accesorios, incluso, se hizo una prueba de vestuario, porque su ropa fue exclusivamente diseñada para los conciertos en Francia. Recordemos que el país es llamado la cuna de la moda. La prueba de sus outfits se las hizo aparentemente cuando viajó al evento Dior, porque hubo correcciones en algunas prendas y diseñador estaba vestido de la misma manera que esa vez del evento. Probablemente Jimin fue a probarse esa ropa cuando llegó a Francia, así que se hace altamente posible que haya viajado junto a Jungkook, Hobi y Tae. Recordemos que Nam, Jin y Suga llegaron un día después. La gran pregunta es, ¿qué pasó con Jungkook? La verdad es que nadie lo sabe. Tal vez no pasó absolutamente nada y solo estamos sacando conclusiones equivocadas, pero, sinceramente, lo dudo. Ellos siempre han sido muy transparentes, y siempre he dicho que, si algún día estuvieran distanciados por alguna discusión, nos daríamos cuenta de inmediato. Y este caso se siente diferente. Pero, por favor, no le echen la culpa a ninguno de los dos. Cuando hay problemas, rara vez los provoca una sola cosa. Normalmente son un cúmulo de situaciones que terminan pasando la cuenta. También está la presión de la empresa. Es evidente que les incomoda que ambos interactúen. Desde que llegó esa tal Nicole, todo ha sido un desastre. Y no solo por la relación de Jimin y Jungkook, sino también por cómo tienen a los 7 haciendo actividades sin parar, compromisos para la empresa, programas de televisión, eventos. Incluso terminar un concierto en París y viajar inmediatamente a New York es algo descabellado.
todos se veían visiblemente agotados. En ese evento también vimos a esa tal Nicole entre medio de Jimin y Jungkook. Incluso circuló un video donde, al parecer, ella jala a Jimin, y la cara de Hobi lo dice todo. Lo más llamativo fue que, en todos los videos que salieron de ese evento, Jimin y Jungkook no se dirigieron la palabra. Sí, muchas veces estaban uno al lado del otro, pero sin ninguna interacción. Y eso, tratándose de ellos, es muy extraño. Algunas personas pensaron que llevaban joyas a juego, pero no. Era simplemente parte del vestuario de los 7. Cuando terminó el evento, los miembros fueron a comer, excepto Jimin. Nadie lo vio salir del hotel y, más tarde, apareció junto con Jin, Suga, Nam y Tae en el aeropuerto rumbo a Corea. Tal vez estaba demasiado cansado para salir, o simplemente no quiso ir por otro motivo. Solo ellos lo saben. Y sobre el llanto de Jungkook, yo creo que fue la suma de muchas cosas. Debe sentirse cansado, presionado, con quién sabe cuántas preocupaciones encima. Y, si además existía esta distancia con Jimin, cuando siempre han sido tan unidos, no debe haber sido fácil para ninguno de los dos. Vi a algunas europeas diciendo que Jungkook lloraba por ellas, pero si conoces aunque sea un poquito a Jungkook, sabes que eso es muy difícil de creer. Puede que ese momento haya sido simplemente la gota que rebalsó el vaso. Sí, Jungkook ha llorado en otros tours, pero siempre le cuesta abandonar el escenario. Esta vez fue el primero en irse. Y, además, Jimin también se veía afectado durante su discurso final. Ver a ambos así no parece una simple coincidencia, sobre todo cuando existen imágenes de la prueba de sonido donde los dos tenían los ojos visiblemente hinchados. Pero no juzguemos. No busquemos culpables ni hagamos un drama de esto. Las discusiones existen. Los desencuentros también. Nadie tiene una vida color de rosa. De hecho, Jungkook casi siempre ha sido la excepción a la regla, porque muy pocas veces los hemos visto de esta manera. Por eso, tengan confianza. Cuando los volvamos a ver, creo que estarán bien. En cualquier relación existen momentos difíciles, y muchas veces se solucionan simplemente conversando. Incluso, puede que ya lo hayan hecho. Así que, en vez de llenarnos la cabeza de teorías e intentar descubrir por qué discutieron, mandémosles buenas energías. Que puedan resolver cualquier diferencia que exista entre ellos. Porque hay algo que siempre he creído, la conexión y la unión que tienen es increíble, y nadie la va a poder romper. Ni la empresa, ni los antis, nadie. Les recordaré la frase para que reflexionemos un poco, la dijo Chris Martin al referirse a BTS. Ellos no tienen la misma libertad que nosotros, y esperamos que se les dé esa libertad porque son personas especiales. Siempre he creído, la conexión y la unión que tienen es increíble, y nadie la va a poder romper. Ni la empresa, ni los antis, nadie. Y termino con esto. Nadie es dueño de la verdad, solo ellos. Nosotros solo vemos una pequeña parte de sus vidas. Pero, si me preguntan a mí, creo que dentro de un tiempo miraremos todo esto como un capítulo más del fandom J-Coke, y los volveremos a ver sonriendo, como siempre. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.